aquí les voy a mostrar desde aquí, desde Google enseguida, les voy a explicar cuál es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Entonces, como ya yo les había mostrado en la primera clase, Google tiene varias aplicaciones. Una de ellas es la captura de puntos y es una de las aplicaciones que yo más recomiendo utilizar. Entonces, la idea de hoy es definir por medio de Google Earth cuáles son las formas de conectar. Perdón, un momento, Ani, desactiva la sala de espera para que puedan ingresar enseguida, porque aquí me aparece para que los esté habilitando. No hay nadie en sala de espera. Porque lo acabo de aceptar. Es que bueno, está pendiente entonces para que tú lo estés aceptando. Okay. Bueno, listo. Entonces, vamos a trabajar colocando algunos puntos aquí primero en Google Earth, identificando puntos, y les voy a mostrar de qué manera nosotros podemos llevar esta información de Google Earth que se guarda en un formato que se llama KMZ para ArcGIS, a través de una herramienta que ArcGIS tiene para hacer la conexión entre los dos. Entonces, de qué manera se puede exportar, enviar y abrir en ArcGIS. Entonces, para eso, como ya se ha visto, esta herramienta se utiliza al adicionar puntos, se utiliza para definir puntos en Google Earth de acuerdo a las coordenadas. Entonces, se puede hacer de dos maneras. Si uno ya sabe el lugar, uno puede desplazar el icono hasta ese lugar, o si uno no sabe el lugar, sino la coordenada, pues se debe escribir la coordenada aquí. En este caso, yo tengo activa la opción de coordenadas planas, UTM. Entonces, por ese motivo, me aparece en metros las coordenadas. Sin embargo, yo puedo hacer ese cambio acá en las opciones de las herramientas, en opciones, y hago el cambio para grados, minutos y segundos con la que estamos un poco más acostumbrados a trabajar. Entonces, aquí ya vemos que nos aparece en ese formato. Y yo voy a definir unos puntos aquí en Montería, puntos cualquiera, en esta zona de acá, voy a llamarlo punto 1. Él se me va guardando aquí en esta, yo creo una carpeta en Google Earth. ¿Cómo se crea esa carpeta? Uno va aquí donde dice My Places, le da clic derecho, adicionar, folder o carpeta. Y ya ese folder se les crea en la parte de abajo de todos los datos que ustedes tienen levantados, y la idea es que todos los puntos los voy a guardar dentro de esa carpeta para al final hacer exportar la carpeta y no punto a punto, porque como van a ser varios, de esa forma yo lo puedo trabajar todos de una vez, exportarlos todos de una vez. Entonces voy a localizar acá varios puntos. Digamos que estos 3 puntos. Y la funcionalidad de esto, ¿cuál es? Bueno, cuando es la oportunidad de conectar Google Earth con ArcGIS. Lo que pasa es que Google Earth es un software más sencillo. Muchos de ustedes probablemente tienen un conocimiento aún básico de SIG, y tal vez cuando quieran hacer algunos trabajos, Google Earth les puede resultar mucho más sencillo, pero al final de pronto lo tienen que presentar con un formato de ArcGIS, en una plantilla, en una salida gráfica, que la última clase que vamos a dar, que es la próxima en este nivel más básico, va a estar relacionada a cómo generar la salida gráfica. Entonces, la idea es que ustedes aprendan que estas dos herramientas tienen una conexión y que si hacen un proceso en esta herramienta de Google Earth, pues ustedes posteriormente lo pueden pasar al ArcGIS. Entonces, en este caso ya tenemos 3 puntos localizados en Montería, lo tenemos todos dentro de esta carpeta de puntos. En realidad me quedaron fuera de la carpeta, entonces debo anexarlos a la carpeta, haciendo este proceso así, verificando que realmente ellos se encuentren dentro de la carpeta con esta opción de cerrar y abrir. ¿Sí? Ya yo sé que los 3 puntos están dentro de la carpeta, entonces para exportarlo yo debo guardar la carpeta. Para guardarla doy clic derecho en ella, voy a Save Place como, guardar lugar como, y lo guardo como normalmente se guarda un archivo en el computador, lo voy a guardar en el mismo escritorio como puntos. Y listo, ya yo tengo guardada esa carpeta. Entonces, para yo conectarla con ArcGIS, abrir esos puntos en ArcGIS, no basta solamente, ya yo tengo acá el ArcGIS abierto, no basta solamente con adicionar aquí la capa como se hace normalmente con un formato shapefile, porque
él no está en un formato SHP, sino que es un formato KMZ. Por eso yo debo utilizar una herramienta de la Toolbox, de la caja de herramientas del ArcGIS, que se encuentra aquí en la caja de herramientas de conversión. Entonces son varias herramientas. Ustedes aquí pueden ver que se pueden transformar diferentes formatos para el formato de ArcGIS. Entonces, por ejemplo, de Excel nosotros podemos importar principalmente las tablas de atributos. Cuando ya tenemos, por ejemplo, una capa de municipios y nosotros requerimos saber algunas características de ese municipio, nosotros tenemos la tabla de atributos de ese municipio y podemos subirle por medio de esa herramienta de Excel acá las características a la tabla de atributos para que nuestra tabla de atributos ya tenga otras informaciones adicionales. Por ejemplo, población, número de población, población por sexo, población por edades, por ejemplo. Entonces, le podemos adicionar todo ese tipo de información a una propia tabla de atributos de los municipios para hacer diferentes clasificaciones de orden social, socioeconómico, principalmente se utiliza mucho en ese aspecto. También ahí les voy a mostrar después un ejemplo con cómo hacerlo con GPS, con archivos de GPS. Y con archivos de KML, esta es la opción este archivo KML es la opción de Google Earth, que lo guarda. Hay formatos KML y KMZ. KML, en teoría, es cuando es solamente un archivo que se guarda. Pero cuando son varios, se guarda como KMZ. Pero él reconoce perfectamente los dos formatos. O sea, no hay como tal ninguna diferencia entre guardarlos como este o guardarlos como KMZ. Entonces, yo abro aquí y me dice la opción, pasar KML a una capa. Entonces, yo utilizo esta opción. Aquí hago la búsqueda del archivo que lo había guardado en mi escritorio y que se llamaba .kmz. Le doy a abrir. Y aquí nuevamente voy a guardar la información donde yo la quiera guardar. Aquí puedo darle yo está un poco lento. Bueno, voy a darle yo una salida. Si yo quiero hacerlo, lo puedo guardar en una carpeta de mi computador, pero como en este caso yo les he manifestado ya en todas las clases, que cuando se hace eso a veces los procesos demoran un poco más, entonces yo simplemente le voy a dar OK y él se va a guardar en el default del ArcGIS. ¿Qué sucede cuando eso pasa? Si yo llego a cerrar este proyecto sin guardarlo, voy a perder la capa. Entonces las personas cuando estén haciendo su trabajo, que si realmente vayan a utilizarlo para un fin, deben asegurarse de darle una ruta y guardarlo en su computador. Yo simplemente voy a hacer OK. Él me hace el proceso y me localiza los puntos. Entonces, cuando él localiza los puntos, todavía hay una tarea que hacer. Ellos están localizados aquí, pero aparecen como layers. Entonces, si ustedes ven aquí, nos aparecen como dos capas. Una capa que se llamaba puntos y una capa dentro de esa que en realidad son los puntos. Esta capa que se llamaba puntos, en realidad no contiene ningún tipo de información. Si nosotros abrimos la tabla de atributos de esta capa, no permite, pues ella no tiene como tal una información dentro de esa capa. En cambio, esta de puntos, si ustedes ven, aquí sí ya nos permite abrir una tabla de atributos porque es donde en realidad se encuentran nuestros puntos. Entonces nosotros para poder hacer cualquier proceso que queramos hacer con estos puntos como tal, debemos hacer la proyección de los puntos, primero porque el Google Earth siempre los exporta en WGS84 y como habíamos hablado en las clases anteriores, pues dependiendo la localización, recuerden que el nuevo sistema de información geográfica, el nuevo sistema de coordenadas, perdón, que trabaja Colombia es Magna Sirgas y dependiendo la ubicación, pues hay que hacer la proyección. Entonces, la idea es proyectar estos puntos y al momento de hacer la proyección, se proyecta la capa de points, que es la que en realidad contiene los puntos. Entonces, acá para eso nos vamos a la herramienta de Data Management, manejo de datos, herramienta de manejo de datos, nos vamos a las proyecciones y transformaciones y aquí encontramos nuestra capa de proyecto, nuestra herramienta de proyecto, que es para hacer la proyección de esa capa. Entonces aquí adicionamos la capa que nos pregunta, él nos pregunta puntos o points, pero ya sabemos que puntos no tiene nada, porque no tenía una tabla de atributos asociada. Entonces debemos hacer clic en points y él mira que enseguida nos reconoce que está en WGS84. Lo mismo, aquí damos una ruta de salida, en mi caso no lo voy a hacer, pero damos una ruta de salida, y aquí damos una ruta de salida,
y seleccionamos, digamos, el tipo de coordenada, y esto se los he mostrado en varias ocasiones, entonces yo lo voy a colocar en Magna Colombia Oeste, que es la que está cercana, que es el sistema de coordenadas que se trabaja para Montería, por estar más cercano al lado oeste, al punto de origen, el Chocó. Entonces damos OK, y él hace la transformación de los puntos. Una vez me hace la transformación de los puntos, ustedes ya ven que aquí se presenta ya como una capa, igual que todas las capas que hemos venido subiendo y cargando, que en este caso es un shapefile de puntos, la figura geométrica es punto, y por eso aparece, ya lo reconoce enseguida como un punto. Si nosotros dibujáramos un polígono, él va a reconocer el archivo como un polígono, y se puede exportar también el polígono al ArcGIS, se puede exportar una línea, se puede exportar diferentes formatos de shapefile. Entonces este de aquí yo simplemente lo elimino, y ya con eso me queda mis puntos proyectados. Otra forma de hacer esto un poco más rápido, que les voy a mostrar, pero al final siempre hay que hacer la proyección nuevamente por el tema de los puntos. Pero para que de una vez tengan claro, una estrategia que se utiliza normalmente al cargar una capa es utilizar la herramienta de Environments, que se encuentra aquí. Yo se la voy a mostrar ya. Abrimos nuevamente KML to Layer. Voy a cargar nuevamente los puntos del KMZ. Y aquí me aparece porque ya está una igual, entonces debo cambiarle el nombre. Entonces, le puse ahí .22 para que no me salga el error. Y si yo me voy aquí a esta caja de Environments, ambientes, ¿cierto? Yo aquí puedo de una vez definir las coordenadas de salida. Entonces, aquí en este ítem que se llama Output Coordinates, yo puedo definir cuáles van a ser las coordenadas de salida para evitarme tener que hacer la transformación. Pero como les digo, esto puede servir para diferentes capas, pero cuando se va a hacer la transformación de Google Earth para ArcGIS, es necesario de todas formas hacer después la proyección para evitar que nos quede una carpeta vacía, que es la carpeta de puntos que nos quedaba vacía, que yo les mostraba que no tenía tabla de atributos. Entonces, pero para utilizar esta herramienta, yo vengo y coloco aquí, defino aquí me dan varias opciones. Si lo quiero colocar igual como la entrada, en este caso la entrada no hay ninguna, entonces por eso no me da ninguna opción aquí. Lo puedo colocar directo como el display, entonces él me reconoce la coordenada que tenga layers, que tengan las capas que yo haya definido. Y como yo no definí ninguna al inicio para las capas, entonces él me reconoce WGS84, que es la que tiene esta que se encontraba acá, la de points, la que acabé de eliminar. Entonces, lo que normalmente se recomienda utilizar es esta que dice aquí, una especificada abajo. Entonces, yo aquí especifico nuevamente la coordenada y defino que va a ser la coordenada Magna Colombia Oeste. Le doy a aceptar y ya simplemente doy OK y doy OK. Y cuando él me hace ese proceso, ya yo voy a tener las coordenadas en Magna Colombia Oeste. Esa es simplemente otra forma de hacer la proyección. Pero ustedes ven que nuevamente nos sucede lo mismo. Aparece aquí .22 y aparece acá points. Entonces es necesario exportar este points para otra capa y de esa forma ya podemos quedarnos con solamente los puntos y evitar esta información vacía que me queda aquí. Bueno, eso para Google Earth, ¿cierto? Entonces voy a eliminar ya aquí. Ahora, hay otro formato, el de un GPS, cuando normalmente nosotros hacemos un trabajo de levantamiento de información con un GPS, vamos a campo, tomamos nuestros puntos, el GPS obviamente tiene un cable que nos permite hacer la conexión y bajar los archivos en el computador, y esos archivos del computador nosotros directamente los podemos abrir en ArcGIS, o los podemos abrir también en Google Earth. Entonces, para hacer eso, nosotros también utilizamos estas herramientas de conversiones de herramientas de conversión. En el escritorio yo tengo aquí una capa de un levantamiento que en algún momento hicimos, y es esta que se llama Edwin GPX. Voy a simplemente cargarlo para que ustedes vean cómo se hace ese proceso. De igual forma, con la caja de herramientas de conversión, esta vez utilizamos from GPS, ¿cierto? Porque vamos a transformar un GPS a features, a una capa. Entonces, el formato del GPS, como lo guarda el GPS, es GPX. Entonces, hacemos doble clic aquí en GPX. Buscamos nuestra capa que está en el escritorio,
que se llama esta EduGPX, le damos a abrir y él nos va enseguida a pedir que definamos la ruta de salida, de igual forma como les había mencionado. No lo voy a hacer, sino que le voy a dar la opción OK, y aquí nosotros podemos enseguida hacer la proyección para el sistema de coordenadas que nosotros queremos utilizando environments, para evitarnos después tener que hacer la proyección. Entonces, para eso igual aquí, uno especificado abajo, se define que va a ser Magna Colombia Oeste, se da a aceptar, OK, y acá OK. Y él demora ahí, hace el proceso y nos carga todos los puntos que se hayan tomado en ese momento. Listo, entonces ya él nos carga una capa de puntos que se levantaron con ese GPS en ese momento. Aquí vemos que fue una serie de puntos que se hizo el levantamiento. Esto probablemente fue una ruta. También nosotros podemos hacer el cargue de rutas que se toman por GPS, que se llaman tracks. Entonces, normalmente también se pueden hacer los cargues como líneas y él no los va a poder reconocer. Y a partir de eso nosotros podemos trabajar ya en ArcGIS con nuestros puntos definidos. De igual forma, el proceso se puede hacer al contrario. Digamos que yo tengo una lista de puntos, una capa de puntos, y yo casi no sé trabajar en ArcGIS, puede ser un caso. Entonces a mí me interesa trabajar esos puntos mejor en Google Earth. Y yo puedo también exportar los archivos desde ArcGIS hasta Google Earth. Y para eso voy a cargar aquí una capa. Eso se hace con las mismas herramientas de aquí, solamente que se hace utilizando ToKML, ¿cierto? Que es para KML. Entonces transformamos desde un layer para un KML. En el caso contrario, transformamos desde un KML para un layer. Voy a cargar aquí una capa de las que hemos utilizado en las clases para hacer esa transformación de polígonos, las que utilizamos de polígonos, creo que esta que se llama cuadras, que habíamos utilizado. Okay. ¿Por qué me aparece ese mensaje? Me aparece ese mensaje diciéndome que estas capas están en un sistema de coordenadas. Esta capa tiene un sistema de coordenadas Magna Colombia Bogotá, ¿sí? Pero que a este layer yo no le he definido el mismo sistema de coordenadas. Recuerden que lo primero siempre es definir el sistema de coordenadas para el layer, para evitar que tengamos, miren, no me aparece nada definido, para evitar que nos pida esa información y no se presente como ninguna incongruencia ahí entre los sistemas de información que tiene como tal el layer, y que las capas que yo voy a cargar deben tener el mismo. Yo le voy a aceptar solo para hacer la proyección y listo. Ahora entonces yo voy a hacer esa transformación de un archivo shapefile para un KMZ o KML. Para eso utilizo esta herramienta. Al paso contrario, aquí nosotros colocamos el layer, que en este caso va a ser cuadras, ¿sí? Y aquí, bueno, sí le voy a dar una opción de guardado para después poderlo abrir allá en Google Earth. Lo voy a guardar aquí como casas. Le doy guardar y él me va a guardar en el escritorio, que es la ruta que yo le di para hacer el guardado del escritorio. Aquí yo puedo también definir propiedades. En este caso yo normalmente nunca hay mucho que yo me ponga a definir en estas características. Es simplemente dar OK para que él me haga la transformación, y cualquier modificación al shapefile que yo requiera hacer, pues lo hago normalmente cuando ya lo tengo en Google Earth. Entonces yo le doy OK, ya se completó. Y para nosotros abrirlo directamente en Google Earth, entonces yo voy a minimizar acá. Y voy a abrirlo directamente aquí, que ya me aparece en el escritorio. No sé si están viendo en el escritorio, pero aquí me aparece casas. Entonces yo dándole doble clic a casas, él me abre directamente donde ya están en Google Earth, que eso, ¿se acuerdan que era el ejercicio que habíamos hecho en San Carlos? Creo que en la segunda o tercera clase, y aquí aparecen las cuadras localizadas en Google Earth. Entonces yo puedo hacer la transformación y conectar mis archivos de ArcGIS a Google Earth, mis archivos de Google Earth a ArcGIS. De igual forma yo puedo hacer la transformación de un GPS para ArcGIS y también de ArcGIS para guardarlo dentro de un GPS. Si por ejemplo yo quiero hacer el caso contrario, me voy para campo y yo quiero definir cuáles puntos voy a visitar en campo. No, yo voy a visitar primero una laguna de oxidación, después voy a visitar un relleno sanitario, después voy a visitar otra parte. Entonces yo quiero
programar en mi GPS esa ruta. Yo puedo definir los puntos en ArcGIS o en Google Earth, hacer el exportarlos y guardarlos dentro del GPS, y él ya me puede crear el GPS de los GPS básicos Garmin, los que normalmente se utilizan así, pues que manejamos en universidades y eso. No requiere ser ningún GPS así muy específico o muy técnico, y él puede dibujar el track para que la persona, digamos, ya sabe las direcciones, incluso que puede hacer para llegar hasta allá. Hay unas herramientas de GPS que son muy importantes que yo quería comentarles, y voy a aprovechar este espacio que aún tenemos. ¿Cuántos minutos tenemos, Ani? O no sé si hay preguntas y las respondo primero. Todavía tenemos 10 minutos disponibles. Ya les solicité a los chicos que en caso de inquietudes las vayan dejando por el chat, pero hasta el momento no han habido dudas. Listo, De todas maneras, ya saben que si tienen dudas nos escriben por allí para poderlas hacer. Bueno, listo. Hay una herramienta que se llama Mind Maps, que es una herramienta que nos sirve para cuando no tenemos GPS y pues necesitamos hacer un trabajo y, por ejemplo, necesitamos usarlo podemos utilizar un teléfono, un celular. Es una herramienta que se encuentra en la Play Store. La pueden descargar desde allí. Pero esa herramienta también se encuentra aquí como tal en la aplicación de Google Maps, y ella funciona como un GPS más o menos, porque nos permite hacer el caso contrario, lo que yo les mostraba que se podría hacer cuando nosotros no tenemos conocimiento de un punto en específico y cuando nosotros queremos definir un punto en específico para después programar una ruta organizada y llegar hasta allá, hasta ese lugar. Entonces, nosotros para hacer eso nos vamos a la herramienta de Google Maps y hacemos clic aquí en esta pestañita y buscamos aquí donde nos aparece tus mapas. Hay una opción que aparece tus mapas, esta es aquí, tus lugares. En esta opción de tus lugares, aquí nosotros nos dice Maps, y aquí nos dice crear un mapa, en esta opción de crear un mapa. Y aquí, esta herramienta me ha parecido a mí muy útil para hacer trabajos de campo, por eso se las estoy compartiendo. Cuando yo, por ejemplo, en mi tesis de maestría, yo tuve que hacer un monitoreo ambiental de diferentes puntos de nacimientos de agua. Era una región que yo no conocía y teníamos que desplazarnos pues en carro hasta cada uno de los puntos. No sabíamos exactamente a cuál punto, pero yo sabía a cuál punto quería ir a través de los mapas. Entonces nosotros definimos aquí como una ruta utilizando esta herramienta. Y esta herramienta, cuando tú llegas a definir un punto aquí, simplemente agregas un punto en esta opción, adicionar punto, adicionar marcador. Tú después la puedes exportar como un link de Drive y la puedes abrir desde tu celular y te va a abrir siempre el mapa. Incluso tú lo puedes compartir con otras personas. Por ejemplo, cuando yo daba una clase de gestión de recursos hídricos, también a mis estudiantes yo les compartí el link para hacer el trabajo de campo y ellos iban llegando cada uno pues en sus carros hasta los puntos que yo les había compartido. Entonces, de esa manera también podríamos trabajar. ¿Y por qué hicimos eso? Porque no teníamos un GPS disponible en ese momento para nosotros poder, para nosotros poder hacer la captura de punto y tener la georreferenciación del levantamiento que se iba a hacer en cada punto. Entonces, hicimos lo contrario. Montamos el mapa de puntos antes y luego fuimos a los puntos ya definidos en el mapa para tener esa georreferenciación de cada punto visitado. Y para eso ustedes simplemente tienen que ir adicionando aquí sus puntos. Ustedes aquí pueden cambiar también el base map, colocarlo en satélite, que es normalmente como más utilizado, se ve como mejor. Y aquí pueden ir definiendo los puntos. Él les pregunta cuál punto, ustedes pueden cargar aquí el tipo de punto, les aparece la coordenada también del punto. En fin, pueden aquí ir haciendo los cargues, ahí una vez lo guardan ya les aparece la coordenada del punto. Y si, por ejemplo, ustedes después quieren exportar ese punto para que todo el mundo lo tenga, entonces aquí ustedes pueden hacer el cambio del título del mapa. Lo van a guardar como puntos, por ejemplo. Le damos guardar y aquí lo podemos compartir y generamos incluso un link, ¿sí?, de Drive para compartir esa información con la gente que la requiera en ese momento.
esa es una herramienta que también nos permite conectar con ArcGIS, y con esta herramienta también ustedes pueden posteriormente conectarla con ArcGIS, con Google Earth, importando y exportando por las opciones que ya tiene también para hacer ese proceso. Ahora sí, voy a mirar el chat, las preguntas. Samuel nos pregunta, ¿qué requisitos debe tener un computador para mover los programas de forma fluida? Bueno, un computador para que el programa funcione bien, normalmente se puede trabajar con un procesador i5 o i7. Preferiblemente un procesador i7 de las últimas generaciones, va a ser más rápido. ArcGIS y QGIS son sistemas de información geográfica que los resiste o que ustedes lo pueden instalar en cualquier computador. Sin embargo, los computadores i3 o Intel, que son de procesadores ya más digamos que de menor capacidad, normalmente generan muchos problemas para ejecutar los procesos. Entonces él se pone lento, el computador, en fin, va a ser todo ese problema que ya nosotros conocemos de que demoras haciendo los modelos, demoran corriendo y todo. Pero la verdad yo les digo, todos los procesos que se puedan hacer acá, principalmente los que involucran archivos en formato raster, como imágenes satelitales o como modelos de elevación, son demorados, sea el computador que sea. Que tengamos el computador más veloz del mundo, una workstation de esas de 30 millones de pesos, o un computador i7 sencillo, un computador i5, siempre va a ser un proceso demorado, porque es una gran cantidad de datos que ustedes están trabajando. Estos sistemas trabajan con Big Data. Hay una gran cantidad de datos en esa imagen pequeñita que ustedes ven allí. Y si hay un error en alguno de esos datos, luego se pueden presentar muchos más problemas. Entonces, así, para que una persona promedio, un ingeniero que quiere comenzar a emprender en este tema de ArcGIS, yo les recomiendo que si van a adquirir un computador, adquieran un procesador i7, que por lo menos tenga una memoria de 8 GB, y si es posible que tenga una tarjeta gráfica, porque esos computadores con las tarjetas gráficas van a permitir que programas como ArcGIS y otros programas como AutoCAD o los programas de renderización funcionen mejor por el tema de mejor procesamiento de los datos así gráficos. Entonces, esa sería la recomendación. En mi caso, yo trabajo con un computador i7 que tiene una tarjeta gráfica y él trabaja bien, pero cuando trabajo con alguna información que es muy pesada, como imágenes satelitales o levantamiento de imágenes de drones, por ejemplo, sí tiene, obviamente, se comporta mucho más lento, toca hacer el proceso y dejarlo esperar, porque recordemos que es una gran cantidad de información de datos que está almacenada en esa capa o en esa imagen. Listo, ¿alguien tiene alguna otra duda? No hay más dudas en el chat. Bueno, entonces aprovechemos estos 5 minutos, les voy a contar cuál es la idea para las próximas sesiones. No sé si ustedes recuerdan, las personas que estuvieron desde el inicio aquí con nosotros, íbamos a también trabajar dos sesiones, ofrecer esas 2 sesiones gratuitas, 2 clases gratuitas de este tipo. También son clases siempre muy cortas, muy breves, para mostrarles una aplicación, algo útil que a ustedes les pueda servir y que lo puedan implementar en su trabajo. La próxima clase que está programada es sobre salidas gráficas. Vamos a intentar mostrar cómo se construye el mapa, como tal se genera la figura del mapa, la gráfica. Y también habíamos hablado de otras 2 clases que van a ser para un nivel un poquito más avanzado, o sea, personas que, por ejemplo, ya tengan algún conocimiento previo de ArcGIS o de QGIS y hayan trabajado ya, por ejemplo, temas de cobertura, cuencas, en fin, toda esa parte, y vamos a trabajar hacer unas interpolaciones para definir precipitación, que es algo sencillo, pero ya ustedes deberían tener un conocimiento de qué es una interpolación, cuáles son los tipos de interpolación y por qué se debe hacer una interpolación para ese tipo de mapas. Entonces, yo voy a simplemente mostrarles el proceso de cómo se genera
Y también habíamos definido algo sobre coberturas o algo sobre cuencas, en este momento no recuerdo bien. Y eso vamos a estar publicándolo en las próximas clases para que las personas que digamos crean que todavía pueden acompañar esas clases, o pues todas las invitaciones para todos, de hecho, que vean también las aplicaciones del programa, hasta dónde se puede llegar y de qué manera se puede trabajar con él para que, aunque de pronto no entiendan algunos conceptos básicos del programa y yo me vaya como a saltar varias clases hasta llegar a esos dos temas que son un poco más avanzados, pues tenga un conocimiento hasta dónde se puede llegar con este programa. Y esas clases, bueno, vamos a estar publicándolas ahí en Instagram. Les recordamos nuevamente que todas las clases que hemos cargado, así tal como las grabamos aquí, las publicamos en el canal de YouTube. Ustedes allí pueden seguirlas y realizar los ejercicios en caso tal de que les interese, tengan alguna duda, pueden consultarlo, pueden dejar sus comentarios en los videos de YouTube, pueden contactarnos por medio de Instagram. Las personas que nos han estado preguntando sobre la instalación del software, yo les he compartido algunos, los que me han dejado el correo, una carpeta donde está un instalador. Y bueno, esa carpeta tiene un video de cómo hacerlo, de cómo hacer la instalación del programa. En este momento, digamos que la versión es una versión en portugués, por eso es que de pronto a algunos se les ha presentado algún inconveniente en la parte de instalar el idioma, tal vez, no me imagino. Realmente es un proceso sencillo hacer la instalación del programa, tal como está en el video, pero como digamos es algo que yo en este momento no puedo hacer por ustedes, como tal mostrarlo, porque ya tengo el programa instalado paso a paso y no puedo tampoco, pues, digamos, proponerles que nos reunamos en algún lugar para yo instalárselos, que no sería para mí ningún problema. Pero en este momento, bueno, no se puede hacer eso. Tal vez futuramente se podrá. Eini nos pregunta si hay alguna posibilidad de tratar temas relacionados con monitoreo isocinético. Monitoreo isocinético es un tema bien complejo para hacer, porque ya entra en tema de modelación hidrogeológica. Yo creo que ya normalmente no se utilizan con sistemas de información geográfica, sino ya con otros tipos de programas como Modflow o Fedflow, que son programas de modelación hidrogeológica. Yo tengo algún conocimiento de esos dos programas, pero en realidad no tengo tanto como para yo explicarles ese tipo de temas. Estoy todavía trabajando en eso y instruyéndome y aprendiendo de esos programas también. Entonces no creo que en estas clases lo podamos abordar, porque no se trabaja en sistemas de información geográfica, sino en otros programas de modelación específicos, así como el tema de calidad del aire. Lo que se trabaja aquí en ArcGIS, que se puede trabajar con algunas herramientas, modelación hidrológica. Eso sí se puede trabajar acá con algunas herramientas de modelación que son complementos del ArcGIS, pero también obedecen a clases mucho más complejas. O sea, no me gustaría llegar hasta ese nivel, porque realmente no sé si las personas que están acompañando acá ya lo tendrían o podrían tener alguna curiosidad. Yo podría incluso mostrar algunas aplicaciones de cómo se puede hacer, pero no me atrevería a hacer los procesos y como tal a explicarlo detalladamente, porque creo que no sería pertinente en el momento. Pero más adelante puede ser, nosotros estamos planteando varias estrategias para esta plataforma, por eso les pedimos que estén muy pendientes. Ya el tiempo pues se va a acabar, entonces les agradezco nuevamente el haber estado aquí. Síganos en YouTube y en las redes sociales para que